Miguel O'Hara suele leerse como una figura rígida, casi dogmática, alguien que confunde orden con verdad y control con justicia, pero esa lectura se queda en la superficie del gesto y no en la herida que lo provoca. Su rechazo al azar no nace de una fe ciega en el destino, sino de una experiencia previa donde confiar tuvo consecuencias irreversibles, donde abrir una rendija al podría salir bien terminó sellando pérdidas que no admiten corrección. En sus apariciones más significativas, desde sus primeros conflictos en Spider-Man 2099 hasta sus relecturas modernas, la rigidez no funciona como ideología, sino como mecanismo de defensa. Miguel no estructura el mundo porque crea que así debe ser, lo hace porque ya vivió lo que ocurre cuando el mundo se desarma sin aviso. La consecuencia psicológica es una mente que aprende a anticipar el daño antes de que ocurra, incluso cuando esa anticipación exige sacrificar vínculos, empatía o matices. El problema es que ese control constante no anestesia el dolor pasado, solo lo mantiene activo bajo la forma de vigilancia permanente. Cada decisión que toma desde la dureza refuerza una tensión silenciosa. Si soltara por un segundo, si aceptara que no todo puede preverse, el pasado podría repetirse, y esa posibilidad no se debate, se reprime. La noción de canon asociada a Miguel suele interpretarse como una obsesión casi normativa, casi burocrática, pero psicológicamente opera como un sustituto del duelo inconcluso. Cuando una pérdida no se procesa, se transforma en regla. Cuando el dolor no se elabora, se vuelve sistema. En los momentos donde Miguel insiste que ciertos eventos deben ocurrir, no está defendiendo una ley cósmica, sino intentando darle sentido retrospectivo a aquello que lo quebró. Si el daño fue inevitable, entonces no fue culpa suya. Si era parte de una estructura mayor, entonces su sufrimiento no fue producto de una mala decisión. El problema es que esta lógica lo encierra en una trampa. Cuanto más rígido es el sistema, menos espacio hay para lo humano. Y cuanto menos humano se vuelve, más se distancia de la posibilidad de sanar. La consecuencia es una ética que privilegia la estabilidad abstracta sobre la vida concreta. Una forma de responsabilidad que se ejerce desde la frialdad, porque el contacto emocional reactiva la herida original. Miguel no niega el dolor ajeno, lo posterga en nombre de un daño mayor que ya conoce demasiado bien. La tensión permanece porque en el fondo sabe que su sistema no evita el sufrimiento, solo lo distribuye de una manera que le resulta soportable. A diferencia de otros personajes que luchan contra el caos desde la esperanza, Miguel lo hace desde la memoria del desastre. No imagina futuros mejores, recuerda pasados que no pudieron salvarse. Esa diferencia es clave para entender por qué su liderazgo suele percibirse como autoritario. No convoca desde la fe, impone desde la experiencia traumática. En varias etapas editoriales, su forma de vincularse con otros Spider-People está atravesada por una distancia emocional que no es soberbia, sino prevención. Miguel ya vivió el momento en que confiar en otro, o en sí mismo, terminó destruyendo algo irrecuperable. La consecuencia de ese aprendizaje es una compulsión por intervenir antes de tiempo, por cerrar caminos antes de que se abran, por decidir por otros para que no cometan el error que él ya cometió. Pero esa anticipación constante genera una paradoja. Al intentar evitar una pérdida, reproduce el aislamiento que la hizo tan devastadora. Cada vínculo que controla es un vínculo que no se permite sentir, y en ese vacío afectivo su rol se endurece todavía más, porque el sistema que construyó necesita que él no dude. La tensión se acumula en esa certeza forzada, siempre a punto de resquebrajarse. Miguel no cree en el destino porque el destino implica una narrativa que avanza pese al dolor, y él quedó detenido en el momento exacto donde avanzar resultó imposible. Su tiempo psicológico no es lineal, gira alrededor de una pérdida que no se nombra del todo, pero que contamina cada decisión. En ese sentido, su relación con la responsabilidad es distinta a la del heroísmo clásico. No actúa para hacer el bien, actúa para que no vuelva a ocurrir lo peor. Esa diferencia transforma la ética en carga y la acción en compulsión. En arcos donde se lo ve tomar decisiones extremas, no hay placer en el control, hay agotamiento. El sistema que defiende no le da paz, le da estructura, y esa estructura funciona como una prótesis emocional. La consecuencia es un personaje que confunde estabilidad con justicia, porque la inestabilidad le resulta insoportable. Pero la justicia sin flexibilidad se vuelve violencia silenciosa, una violencia que Miguel ejerce incluso contra sí mismo, negándose a cualquier margen de error. La tensión surge cuando esa rigidez empieza a fallar, cuando el daño que intenta prevenir se filtra igual, dejando al descubierto que el control absoluto no repara, solo aplaza. El conflicto interno de Miguel no se expresa en dudas explícitas, sino en microfracturas, silencios prolongados,
decisiones tomadas con una rapidez que evita la reflexión, miradas que esquivan la empatía directa. En lugar de preguntarse ¿qué es lo correcto?, su mente formula otra pregunta más peligrosa: ¿qué es lo menos destructivo? Esa lógica utilitaria nace del trauma, no del cinismo. En historias donde otros personajes lo cuestionan, Miguel no responde desde la ideología, sino desde la experiencia. Ella vivió lo que pasa cuando se elige mal, y esa visión se impone como verdad absoluta. La consecuencia es una incapacidad progresiva para tolerar la ambigüedad, un rechazo visceral a los grises morales porque en los grises fue donde perdió todo. Pero al eliminar los matices, elimina también la posibilidad de reparación emocional. Cada vez que reafirma su rigidez, refuerza la narrativa interna de que no hay alternativa, de que el daño es inevitable si se baja la guardia. La tensión queda abierta porque esa certeza necesita ser validada constantemente y cualquier gesto de humanidad amenaza por derrumbarla. Miguel O'Hara encarna una forma particular de soledad, la del que se siente responsable incluso de aquello que no puede controlar. No está solo porque no tenga aliados, está solo porque no se permite compartir el peso real de lo que carga. En varias reinterpretaciones modernas, su figura se vuelve casi trágica porque el liderazgo que ejerce le impide mostrarse vulnerable. Mostrar duda sería abrir la puerta del caos, y el caos es exactamente lo que su psique no puede volver a tolerar. La consecuencia es una disociación sutil. Miguel actúa como si su rol y su identidad fueran lo mismo, anulando cualquier espacio donde el dolor pueda expresarse sin consecuencias. Pero esa fusión entre función y ser tiene un costo enorme, porque cuando el sistema falla, no falla una idea, falla él. La tensión psicológica se intensifica en esos momentos donde el control ya no alcanza, donde las decisiones correctas siguen produciendo daño, obligándolo a enfrentar una pregunta que evita desde hace años. Si todo este orden no evita el sufrimiento, ¿qué lo justifica? El rechazo de Miguel al azar no es una negación filosófica, es una respuesta emocional a la imprevisibilidad del trauma. El azar representa aquello que no se puede anticipar y lo imprevisible es exactamente lo que destruyó su mundo interno. Por eso su necesidad de reglas no es dogmática, es ansiosa. En narrativas donde se lo ve confrontando con personajes impulsivos, el conflicto no es ideológico, es afectivo. Miguel no puede permitirse creer que esta vez será distinto. La consecuencia de esa postura es una relación tensa con la esperanza, que aparece más como una amenaza que como un refugio. Esperar implica exponerse, y exponerse implica repetir la pérdida. Sin embargo, esa negación constante de la esperanza genera un vacío que el sistema no logra llenar. El control organiza, pero no consuela. La tensión se sostiene en esa contradicción. Miguel necesita que el mundo sea predecible, pero el costo emocional de esa predictibilidad es una vida vivida a distancia, sin margen para el error ni para el alivio. Miguel funciona como un espejo oscuro del heroísmo clásico, pero psicológicamente es una advertencia sobre lo que ocurre cuando el trauma se convierte en brújula moral. Sus decisiones no son frías porque carezca de emociones, sino porque están saturadas de ellas. El exceso de dolor acumulado exige un filtro y ese filtro es la norma. En etapas donde su figura se endurece aún más, se percibe una fatiga profunda, casi existencial, como si sostener el orden fuera lo único que lo mantiene en pie. La consecuencia es que cualquier desviación del sistema se vive como una amenaza personal, no como una diferencia legítima. Esa reacción revela que el conflicto nunca fue externo. La verdadera lucha de Miguel es contra la posibilidad de aceptar que el daño ya ocurrió y que ningún control futuro puede deshacerlo. La tensión narrativa se vuelve psicológica cuando esa verdad empieza a filtrarse, cuando el sistema que construyó deja de ser un escudo y comienza a sentirse como una prisión. Miguel no es incapaz de empatía, es incapaz de tolerar la culpa que la empatía despierta. Conectar con el dolor ajeno activa inmediatamente el recuerdo del suyo y ese recuerdo no está resuelto. Por eso, su ética prioriza el resultado sobre el proceso. Mirar demasiado de cerca al humano lo obliga a sentir. En historias donde otros personajes desafían su autoridad desde la emoción, la respuesta de Miguel suele ser el repliegue o la imposición, nunca la apertura. La consecuencia es una distancia creciente entre él y aquello que intenta proteger. Cada vez que elige la estabilidad por sobre la vida concreta, refuerza una narrativa interna donde el sacrificio es inevitable y por lo tanto aceptable. Pero esa aceptación no es paz, es resignación. La tensión se mantiene porque esa lógica solo funciona mientras Miguel siga creyendo que no hay otra opción
y cualquier fisura en esa creencia amenaza con desatar todo el dolor que el sistema mantiene contenido. Pensar a Miguel Ojara como alguien que cree en el daño irreversible cambia por completo la lectura de sus actos. No es un profeta del desastre, es alguien que ya lo vivió y no sobreviviría a repetirlo. Su rigidez no busca dominar a otros, busca impedir que el pasado vuelva a imponerse. Pero esa motivación, comprensible y humana, lo conduce a un callejón psicológico donde el control sustituye al duelo y la norma reemplaza al consuelo. La consecuencia es una existencia definida por la prevención, no por el deseo. Miguel no persigue un futuro mejor, evita uno peor, y en esa diferencia se juega toda su tragedia. La tensión queda abierta porque aceptar el daño como irreversible no implica haberlo integrado. Mientras el trauma siga dictando las reglas, el sistema seguirá creciendo, y con él la distancia entre Miguel y la posibilidad de sanar.